Bueno, retornamos a nuestra plenaria. Vamos a dar inicio al panel de apertura, la sesión número 1, que tiene que ver con prioridades de costeo para igualdad de género y el aumento de financiamiento, examinando desde el contexto político. Esta sesión va a analizar los contextos políticos nacionales y globales en los que se conducen los ejercicios de costeo para apoyar acciones destinadas a incrementar el financiamiento para la equidad de género. Esta sesión va a discutir la centralidad y la importancia del costeo de prioridades de equidad de género para incrementar la inversión sensible al género. Están invitados para este panel nuestra ministra de Autonomías, Claudia Peña, el viceministro de Presupuesto y Contaduría Pública, don Jaime Durán, en reemplazo de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, ministro del Estado Plurinacional, debido a algunas gestiones nacionales que está haciendo por encargo del presidente del Estado, don Evo Morales. Está también en el panel la señora Elizabeth Villagómez. Ella es especialista en temas de financiamiento para la equidad de género, y va a estar como moderadora la señora Sara Khan, asesora de políticas de gobernabilidad y planificación nacional del ONU Mujeres. Good morning. Good morning. Thank you so much. Good morning, and thank you very much. Planificación Nacional. Estoy trabajando. Estamos muy contentos de estar acá en este seminario. Es muy emocionante estar aquí con todos y compartir las experiencias de las metodologías de costeo. Desde aquí quisiera agradecer a todos por estar aquí. Tenemos un fantástico panel y queremos poder plantear las políticas en las que estaremos haciendo los ejercicios de costeo. Trataré de hablar cómo el costeo participa en ciertos contextos para budgeting, para presupuestos. Y al final de cuentas poder conseguir los objetivos es una parte muy importante de lo que estamos haciendo. Solamente hay una parte y por lo tanto necesitamos movilizarnos en diferentes niveles, desde el punto de vista político hasta el trabajo en sociedad civil, para poder acostumbrarnos de que podemos hacer transacciones en algo que realmente tenga un significado para la igualdad de género y para mujeres. Entonces voy a comenzar en el orden que está dentro del programa. Entonces nuestro primer participante va a ser el viceministro de Presupuestos y Contabilidad, que es Jaime Durán. Nuestro próximo disertante va a ser el ministro de Autonomía, con quien hemos tenido el placer de escuchar esta mañana, que es Claudia Peña Claros, y posteriormente vamos a hablar con Karina Rodríguez, que es la economista senior de Argentina y para las políticas públicas, y finalmente Elizabeth Villagómez, que es la consejera nacional de empoderamiento de Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. Cada uno de los participantes va a tener 15 minutos para hacer su presentación y después quisiéramos hablar el salón para preguntas y respuestas. Ok. Bueno. Morning. Okay. Muy buenos días. Good morning. Claudia Peña, nuestra ministra de Autonomías, a Catherine Grisberg, es representante de las Naciones Unidas, a Juan Planas, representante de la Unión Europea,
y bueno, a todos los gentiles invitados de este seminario. Inicialmente deseo brindarles una disculpa del ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Él tenía planificado estar con ustedes, pero sensiblemente compromisos en la ciudad de La Paz le han impedido asistir. En ese sentido, me ha delegado para que pueda compartir con ustedes algunas ideas respecto a un poco ver cómo nosotros manejamos el tema de género en el presupuesto, pero fundamentalmente mi exposición va a estar dedicada a lo que significa o a lo que nosotros hemos denominado el nuevo modelo económico. ¿Cuál es la razón por la que nosotros pensamos que esta tiene que ser la base de cualquier discusión relativa a género? Comprenderán ustedes que uno de los elementos centrales de la temática es la pobreza. Si un país es pobre, es muy complicado que pueda pensar en el establecimiento de políticas más agresivas de derechos humanos, de género, en fin. Entonces, mi exposición va a estar ligada fundamentalmente a compartir con ustedes cómo es que nosotros administramos la economía. En ese sentido, lo que vamos a ver es un pequeño contexto muy rápido de cómo nosotros entendemos que está funcionando la economía del mundo. Para empezar, nosotros consideramos que actualmente Bolivia está está navegando en un escenario de crisis internacional muy fuerte. Este escenario de crisis la hemos clasificado alrededor de 7 crisis. Tiene que ver con una crisis financiera, bien conocen ustedes todo lo que está pasando en Europa y en los Estados Unidos. Una crisis climática, el cambio climático está afectando a todos los países del mundo. Una crisis energética, en realidad las fuentes de energía en realidad están provocando conflictos como los que actualmente estamos viendo en Siria. Una crisis alimentaria, porque a pesar de que el mundo actualmente es mucho más rico de lo que fue hace 100 años, hay millones de personas que están padeciendo hambre. Una crisis hídrica en el sentido de que el recurso del agua está cada vez más escaso y también es probable que genere conflictos. Una crisis de políticas macroeconómicas, porque ante un escenario de profunda crisis, las respuestas que están dando los economistas no son suficientes y eso se ve en sus resultados. Y una crisis institucional, en el sentido de que en este escenario de crisis ya se empieza a dudar de todo, se empieza a dudar de los gobiernos, se empieza a dudar de las instituciones, se empieza a dudar de todo lo que estamos haciendo y en última instancia ese es el escenario de crisis y es un contexto muy importante que hay que tomarlo en cuenta. En tal sentido, frente a todo esto, lo que Bolivia plantea es la construcción de un nuevo modelo económico que la construimos nosotros sobre la base de lo que llamamos el vivir bien. El vivir bien es un paradigma que rescatamos de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos que habitaban antes de la colonización, que consiste en básicamente vivir en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos, de tal manera que podamos construir una sociedad igualitaria donde todos tengamos las mismas oportunidades y eso por supuesto incluye a las mujeres. Pero ya en lo concreto, ¿cómo nosotros administramos la economía? Un primer elemento es que nosotros consideramos que pueden existir países cuyo crecimiento se base en los recursos naturales. Históricamente esto ha sido así, sin embargo, lo que ha ocurrido es que estos recursos naturales han beneficiado a muy poca gente. Y lo que hacemos nosotros desde el año 2006, desde que asume el presidente Evo Morales como primer mandatario, lo que hacemos es que en vez de que estos recursos naturales beneficien a empresas transnacionales, esos recursos se quedan al interior de Bolivia. Por eso un segundo elemento que nosotros consideramos central es la apropiación del excedente económico. Nosotros veíamos que en la anterior época, en la época neoliberal, si bien se construían políticas públicas, estas políticas públicas estaban fuertemente restringidas por la disponibilidad financiera. Y esa disponibilidad financiera no tenía nada que ver
con asignaciones presupuestarias, sino era una cuestión básica de apropiación del excedente. Por esa razón, uno de los elementos centrales que configuran el modelo económico boliviano es el tema de esta apropiación. Pero también planteamos como elemento central la construcción de un modelo de distribuidor del ingreso. Históricamente Bolivia ha sido uno de los países más desiguales y con mayor pobreza. Entonces, una de las primeras tareas que se plantea el nuevo gobierno es redistribuir este ingreso y establecer una lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad social. Para ello, establecemos una serie de diferencias muy marcadas respecto a lo que ha sido el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, como ustedes bien conocen, la primacía la tiene el mercado. En esta construcción que nosotros estamos realizando, la primacía la tiene el Estado, pero no un Estado que conceptualmente se dedique a defender los intereses de las clases más privilegiadas, sino de un Estado que está al servicio de todos. Y en ese sentido, este Estado caracteriza al nuevo modelo económico en la virtud de que interviene y regula. Sin embargo, ahí nuestra diferenciación también es muy clara. Nosotros no estamos hablando de un Estado que prácticamente regule todo, no, sino estamos hablando de un Estado que contribuya a la generación de más libertades, que es lo que consideramos un elemento central que debe caracterizarnos. Por otro lado, otra diferencia, en el anterior modelo se hablaba mucho de los beneficios de la privatización. Bueno, la experiencia boliviana respecto a las privatizaciones ha sido desastrosa, porque lo único que han logrado estas privatizaciones es que los recursos se vayan para afuera. Gracias a la aplicación de este modelo de nacionalización van a ver los resultados que hemos obtenido. Por otro lado, lo que planteamos como otro elemento central de funcionamiento del modelo es que antes de 2006 la mirada estaba en lo que significaba el mercado externo. Se consideraba que si el país quería sobrevivir, debía vender todo lo que pueda a los mercados externos. En cambio, lo que nosotros hacemos es, por un lado, ver el tema de la demanda externa, pero también le otorgamos un fuerte énfasis a lo que significa la demanda interna o la generación del mercado interno, lo cual nos ha permitido sortear el tema de la crisis. Y otro elemento fundamental también que ha cambiado bastante en Bolivia es que Bolivia históricamente siempre ha sido un país que dependía bastante de la ayuda, de la cooperación extranjera y de la deuda externa. Lo que hemos logrado en estos últimos años es reducir la deuda externa en proporción del PIB. Hemos reducido la deuda interna no solo en términos absolutos, también en porcentaje del PIB. Y por otro lado, actualmente nuestro programa de inversiones está prácticamente sustentado en un 80% por recursos nacionales y únicamente en un 20% por recursos extranjeros. Asimismo, se ha roto frontalmente lo que significa la dependencia de los organismos internacionales. Nos hemos desmarcado rotundamente del consenso de Washington y actualmente el Fondo Monetario Internacional es, con todo respeto para nuestros compañeros del fondo, pero es un cooperante más. Y al ser un cooperante más, en realidad no tiene ninguna tuición sobre la formulación de políticas económicas al interior del país. Y en ese sentido eso nos ha permitido generar un marco de soberanía muy fuerte. Asimismo, antes el Estado boliviano carecía de instrumentos. Los dos instrumentos más importantes que tiene una economía son la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria estaba neutralizada básicamente por el alto grado de dolarización, y la política fiscal no existía, o sea, no existía recursos para hacer ninguna política porque teníamos altos déficits fiscales. Eso ha cambiado actualmente, ¿no? Entonces, en este esquemita se puede ver lo que nosotros estamos haciendo. Lo que tenemos al centro es un Estado redistribuidor que captura los excedentes que se generan en la economía y los dirige a la industrialización y a la distribución a la redistribución del ingreso mediante programas sociales. En ese sentido, lo que se busca más bien es una articulación entre lo que significa la economía estatal, la economía comunitaria, la economía privada y la economía social comunitaria, de tal manera que podamos lograr un alto índice de crecimiento. Después de este rápido resumen de cómo nosotros administramos la economía, me gustaría mostrarles algunos datos.
En el anterior